Vamos a empezar una nueva serie de vídeos tutoriales sobre las diferentes etapas que componen los receptores a válvulas como recordatorio y refresco de las clases ya vistas, y también para aclarar conceptos que muchos seguidores de este curso no tenéis claro. Lo que no vamos a ver en esta serie de tutoriales son los conceptos básicos de radiotecnia. O sea, no vamos a ver cómo funciona un diodo, ni cómo funciona un triodo, ni un heptodo, ni qué es un condensador, en fin, porque esto doy por supuesto, y se supone que lo hemos estudiado y lo tenemos, o deberíamos tener asimilado y comprendido. Lo que vamos a hacer es ver el funcionamiento de las diferentes etapas, su funcionamiento, montaje, su ajuste, pruebas y analizar las posibles averías que puedan surgir en cada una de las etapas. Este es un cuadro de lo que va a ser en principio esta serie de tutoriales, como he dicho antes, de refresco, para ver las diferentes etapas de los circuitos. Los pasos a seguir que va a ser ver el funcionamiento, hacer el montaje, mirar los ajustes, hacer las pruebas y comentar las posibles averías o las averías que nos podemos encontrar, sus síntomas y cómo resolverlas. Y estos tutoriales se van a dividir en tres partes: la radiotecnia o teoría, el montaje y la información técnica, que normalmente serán los datasheets. Y las etapas que vamos a estudiar será la alimentación anódica y sus circuitos de encendido, porque claro, la alimentación anódica tiene circuitos de encendido de filamentos que van en serie y que van en paralelo. Difieren bastante uno de otro. Luego tendremos las etapas de salida de potencia de baja frecuencia. La etapa detectora y preamplificadora de baja frecuencia. La etapa amplificadora de frecuencia intermedia. La etapa osciladora conversora. Luego miraremos los circuitos de entrada o sintonía, las bobinas, la bobina de entrada, la osciladora, el conmutador, que ahí la gente se lía bastante. Miraremos el módulo de FM. Veremos luego el indicador de sintonía, lo que llaman el ojo mágico. Y cuando tengamos todos esos circuitos ya estudiados, probados, comentados, ajustados, que sepamos bien cómo funcionan y no tengamos ninguna duda, lo que haremos luego será montaremos un receptor superheterodino con válvulas europeas, y luego montaremos otro con válvula miniatura de esas típicos serie americana. O sea, haremos un receptor también con lámparas en serie. Y este va a ser pues la dinámica de estos tutoriales que vamos a empezar. Pues bueno, ya sin más dilación, vamos ya a mirar lo que es la alimentación anódica y sus circuitos de encendido. La alimentación anódica. ¿Qué es la alimentación anódica? Pues ya lo dice la palabra, es un alimentador
con una tensión anódica. Pues es el alimentador que nos alimenta, que nos da las tensiones para el funcionamiento de los receptores a válvulas. Hay varios tipos de alimentaciones. Normalmente se caracterizan los alimentadores de los receptores en los que rectifican a media onda y los que rectifican a onda completa, como es este caso. ¿La diferencia cuál es? La diferencia cuál es que los rectificadores de media onda no llevan un doble diodo, llevan un diodo sencillo. O sea, esto de aquí, esto no existe. Esto de aquí no está. Solo está un diodo. Y la parte de filtraje es la misma. Pero bueno, normalmente los que os vais a encontrar es estos tipos de alimentadores, con un doble diodo. Y las lámparas, las válvulas, mejor dicho, las válvulas rectificadoras, pueden ser de dos tipos. Según el tipo que sea, tiene un conexionado o tiene otro. Vamos a verlo los dos. Pueden ser, como supongo que os debéis acordar, las lámparas rectificadoras o las lámparas en general pueden ser de dos tipos, de caldeo directo y de caldeo indirecto. Esta que hemos puesto aquí, que es la EZ80, es un doble diodo de caldeo indirecto. Luego veremos la de caldeo directo, que varía un poco el conexionado. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Está la entrada de red, que según la tensión que tengamos, pues aquí tenemos un conmutador que nos conmuta a las diferentes tensiones de la red. Aquí entra la tensión de la red, viene un interruptor, un fusible de protección. Este es un condensador para evitar interferencias que pueden venir de la red, y un conmutador que nos conmuta pues a diferentes tensiones. Pueden ser 240, 220, 125, 110. Los receptores más antiguos, el 220 y el 240, por supuesto que no lo llevaban. Solían llevar 110, 127, 110, 127 y poca cosa más. Esto es en cuanto al devanado primario, de entrada, al bobinado primario de entrada del transformador. Y la salida, en este caso, digo, ya veremos luego las diferentes versiones que puede haber, lleva un circuito, un bobinado de secundario de entre 250 y 375, 400 voltios, por ahí oscilan, que es en este caso es 300 más 300. O sea, entre la toma central de la salida de ese devanado y las otras dos salidas tenemos 300 voltios. Y entre estas dos, entre este y este, pues tendremos 600. O sea, esto es alta tensión, cuidado, que aquí ya trabajamos con tensiones un poco altas. Y el central va más, al chasis. Luego tenemos otros dos devanados. Uno que es de 6,3 voltios. Estos circuitos no tienen mucha intensidad, pueden oscilar entre 80, 90, 100 miliamperios, por ahí andan. En cambio esto lleno, los de 6,3 voltios, que es normalmente para la alimentación de los filamentos. En este caso, pues nos alimenta el filamento de esta lámpara, que va a 6,3 voltios.
y de aquí también partirían los filamentos hacia las otras, hacia las otras válvulas. Aquí podríamos poner aquí una cosita así, una flechita, y aquí otra flechita a los filamentos. De las otras lamparitas. Y aquí tenemos también otro devanado de 4 voltios. ¿Por qué? Porque hay una serie de válvulas que el filamento enciende a 4 voltios, que son las de, normalmente suelen ser las de caldeo directo, que tienen que tener un filamento aparte, porque como veremos, el filamento es el cátodo, donde nos sale la tensión, y no puede ir ni a masa, tiene que ser un bobinado totalmente aparte de los demás, porque si lo cruzamos nos cortocircuita la lámpara, porque pensad que luego lo veremos con más detalle, que tendríamos una tensión muy grande entre masa y el cátodo, y si le metemos más voltios aquí, pues adiós lámpara, se nos fastidia. Bueno, pues como también dijimos en lecciones de la primera parte del curso, la tensión, cuando está en un semiperiodo positivo, funciona un diodo, y cuando está en un periodo negativo, funciona el otro. Y al siguiente periodo funciona al revés, y se van alternando. Y nos rectifica la corriente en toda la onda. Aquí tenemos en el cátodo tenemos la salida de la tensión anódica, que no es una tensión totalmente rectificada, es una tensión de impulsos, sería una tensión más o menos, sería una cosa que nos saldría pues una cosa así. O sea, no sería, aunque esté rectificada, no sería totalmente lineal, tendría un pequeño rizado. Y para evitar esto, ¿qué hacemos? Pues la tenemos que filtrar con una célula de filtraje, que es este grupo de aquí, que no es más que los condensadores y una resistencia. Si no tenemos filtraje, lo que nos pasaría es que oiríamos un zumbido en el altavoz, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Ahora lo que nos interesa es saber cómo funciona este circuito anódico, que como veis, pocas cosas tiene, pero es de las etapas que más problemas suele dar en los receptores de radio, junto con la etapa de potencia, de salida, porque son los que utilizan tensiones más grandes, se calientan más, en fin, son los que tienen más problemas. Bueno, pues aquí, como decimos, nos interesa que esto pues sea una línea lo más recta posible. Nos interesa que sea una línea así. Para esto lo que hacemos es nivelarla y filtrarla, que lo hacemos con 2 condensadores, como os he dicho, y una resistencia de filtraje de unos 1800 ohmios. Los condensadores pueden ser de entre 8 microfaradios, y ojo con esto, un detalle, aquí no se pueden poner, porque mucha gente dice, bueno, pues si me hace ruido, aumento los condensadores, aumento la capacidad de los condensadores electrolíticos y más filtraje. Ojo con esto. Tienen un máximo de capacidad estos condensadores, porque si no, hay sobrecorrientes y nos pueden fastidiar la lámpara. Para eso siempre tenemos que utilizar o ver o mirar las características de la lámpara. Esto lo encontramos en los datasheets, que ya conocéis
vosotros de otras series. Este, por ejemplo, es el datasheet de la lámpara esta, de la EZ81. ¿Y aquí qué nos dice el datasheet? Pues el datasheet nos dice que la tensión máxima que admite los ánodos son 350 voltios máximo. O sea, la VA máximo 350 voltios. Esto es la tensión máxima que nos emite estos ánodos. No le pongáis más tensión porque la lámpara os va a durar nada. Luego, ¿qué nos dice también el detalle? Pues nos dice que el filtraje máximo de los condensadores tiene que ser máximo 50 microfaradios. Esta es la capacidad máxima que nos permite este circuito ponerle al filtraje, porque ya digo, si no, si le ponemos más, nos da mucha más tensión y nos puede fastidiar la lámpara. Aparte que se calentaría mucho más, en fin, mil cosas. O sea que coger el datasheet y miraos las características. Pueden ser 8 más 8, 30 más 30, 50 más 50, pero de ahí no paséis. No pongáis un 100 más 100 porque os vais a cargar la válvula. Luego tenemos aquí una lamparita del dial, que que suelen ser de 6,3 voltios, de 0,2 miliamperios, 0,2 amperios, y una resistencia también de nivelaje. Que estas resistencias, en este caso yo he puesto 1800 ohmios, que suelen ser el valor que oscilan entre 1500 y 1800, y interesa que estas resistencias, es a ser posible que sean bobinadas. Os encontraréis aparatos que no llevarán esta resistencia. Hay aparatos que esta resistencia no la llevan. Y a veces suelen llevar lo que le llaman un shelf, como este que os voy a enseñar aquí arriba. Que no es más que una inductancia. Esto filtra mucho mejor que la resistencia. Es un shelf, suele ser un pequeñito transformador, como este que tenéis aquí enseñado aquí arriba, y filtra, digo, mejor que las resistencias. Y luego puede haber otro sistema que no lleve ni resistencia ni shelf. Y lo que suele llevar es que el altavoz que esto era la AZ81, ¿no? Sí. O sea, el altavoz, muchos de esos receptores llevaban altavoces electrodinámicos. O sea, que no llevaban imán, era un electroimán. ¿Y esto qué hacía? Pues esto es que hacía que cuando, bueno, esto como es lógico, esto iba a la etapa de potencia, de baja frecuencia.
a un transformador, que esto ya lo veremos cuando hablemos de la etapa amplificadora de baja frecuencia. Pero claro, para hacer el campo magnético necesitaba alimentarse. Entonces, ¿qué hacían? Pues conectaban la bobina esta aquí, y aquí con esto mataban dos pájaros de un tiro. Tenían una resistencia que suele ser de 1800 ohmios, estas bobinitas también que enseño por aquí arriba, 1800 ohmios, y aparte hacían de electroimán. O sea, cuando damos corriente se activaba el electroimán y ya podía funcionar el altavoz. Luego ya aparecieron los altavoces dinámicos, que eran de imán permanente, y esto ya se fue eliminando y se quedó con las resistencias o con el self aparte. Los condensadores estos suelen ser condensadores en uno solo. Suelen ser un cilindro, como estos de aquí, que os voy a enseñar, os voy a poner por aquí arriba también, a ver si por aquí tengo uno. Suelen ser condensadores de este tipo. Estos condensadores son difíciles de conseguir hoy en día, y aquí hay un truco para hacerlo, que eso tengo un tutorial hecho, que si están fastidiados, pues lo que os podéis hacer es abrirlos, quitarlo de dentro y poner dos condensadores de estos más modernos, pero bueno, pero estéticamente pues quedan bien. El interruptor, aquí hay otro tema que no hemos hablado, que el interruptor no suele ser un interruptor de palanca. Normalmente esto suele ser un interruptor que va montado sobre el potenciómetro de volumen, como este que hay aquí, que suele ser, pues, lleva pues lo que es el potenciómetro con su eje, lleva las tres patillas, el potenciómetro, y luego por atrás lleva lo que es el interruptor. Qué mal dibujante soy. Pero bueno, esto, ya digo, los interruptores estos suelen ir sobre los potenciómetros de volumen. La lamparita ya hemos dicho que es una lámpara de dial de 6 voltios, normalmente suelen ser de 6 voltios, pueden llevar 2, 3, 4, hay unas que son rojas según el tipo de aparato que sea. Este es un típico montaje de un alimentador anódico, con lámparas tipo de caldeo indirecto. Y una lámpara que se utiliza mucho es las lámparas de caldeo directo. Las lámparas de caldeo directo son más delicadas que estas, como puede ser la AZ41. Esto no teníamos que haberlo quitado, pero bueno, esto sí. Esto sí que se tiene que ir todo. Tal. Vamos a dibujar la lamparita. Y aquí, esta lámpara, normalmente, la AZ41, van alimentadas a 4 voltios. Pero el mismo filamento es el cátodo.
Y esto irá, pues, este irá a los 6,3 voltios, porque normalmente solo se llevan 4 voltios a lámparas rectificadoras. Todos los demás lámparas, la de potencia, la de detectora, todas las demás, pues van a 6,3 voltios en este tipo de montajes. Estas van al filamento y esta va al filamento de la rectificadora, el doble del rectificador, y el mismo, como he dicho, el mismo filamento es el cátodo. Estas son lámparas de caldeo directo, si os acordáis. El funcionamiento es todo el mismo y toda esta parte que os hemos explicado también es la misma, o sea que no difiere más que en esto. Con esto, ojo, con este de aquí, mucho cuidado, porque a mí me han hecho consultas de mucha gente que se les ha fundido las lámparas y no sabían por qué. Les voy a decir el por qué. A veces, con transformadores que llevan los devanados, diferentes que estos. Llevan los devanados que llevan los devanados así, que llevan los 6,3 voltios, va uno a masa y otro a los filamentos. No pasa nada, porque podemos poner todos los filamentos de las lámparas a masa y ya está. Incluso la rectificadora, si nos va a 6,3 voltios. Y si es de caldeo indirecto. Si es de caldeo directo, esto ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque este bobinado tiene que estar totalmente independiente de 6,3 voltios. Porque, como hemos dicho antes, el filamento es el cátodo. Y entre masa y el cátodo hay alta tensión. O sea, por este motivo no podemos utilizar este montaje. O sea, tiene que ser el bobinado independiente del bobinado de los filamentos de las otras lámparas. Porque si no, nos la vamos a cargar. Bueno, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser a ver otro tipo de alimentación que hay, sobre todo en relación al transformador. Las células de filtraje son prácticamente todas iguales. Y digo, lo único que nos varía es esto de aquí que hemos dicho, el transformador, las alimentaciones del transformador y las lámparas, si es de caldeo directo, si es del caldeo indirecto. Se me olvidaba deciros otra cosa que podéis encontrar que es un poco maquiavélica también, que es que a la salida de ya más 300 y más 300.
Y a la toma intermedia, que tenía que ir a masa, ¿qué hacían? Que le ponían la lamparita del dial entre, entre la toma intermedia y masa. ¿Qué pasaba? Que si para H por B esta lamparita se fundía, te quedaba el aparato sin funcionar. Y que no dejaba de ser una historia. Bueno, esto es una de las típicas averías que hablaremos cuando hablemos normalmente de las averías que puedan tener estos alimentadores, las averías características. Y ya digo, esto se me había olvidado y os lo he querido explicar. Vamos a ver ahora cómo se conectan los diferentes filamentos de las lámparas. Suponiendo que aquí tengamos el bobinado de 6,3 voltios, aquí no hay tutía. Aquí, pues, si este va a masa, pues aquí conectamos las lamparitas. Las que sean, las que hagan falta. Normalmente estos transformadores, estas lámparas, están preparados para una intensidad de 3 amperios, 2 amperios y medio, 3, dependiendo un poco de las lámparas. Cuando cambiéis un transformador tenéis que tenerlo en cuenta no pongáis que miráis el consumo total de las lámparas para ver que el consumo del bobinado del transformador de entrada pues aguante este amperaje, que no suministre estos amperios, porque si no se va a ir abajo. Esto sería la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5, que son en paralelo. O sea que aquí no hay problema. Problemas surgen cuando el conexionado es en serie. Esta es la entrada de red. Una iba a masa, como ve aquí venía el interruptor, la lamparita del dial y no, esto no era así, esto no es así, esto es al revés. Entre masa y el positivo. Esto era la toma de red. Y aquí pues venían las lámparas. Este sería la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5. Aquí había una resistencia y esto iba a masa. Y luego aquí lo que teníamos es que aquí nos iba al ánodo de la rectificadora, de la lámpara rectificadora. Y aquí, esto normalmente, estos aparatos no iban a 220, Estos aparatos solamente iban a 110 o 127 voltios. Normalmente suelen ir a 110 voltios. ¿Por qué? Porque estas lámparas tenían la suma de... Como las lámparas en serie, la intensidad era siempre la misma, normalmente solían ser todas, pongamos por caso de 0,3 amperios. O sea que el circuito teníamos una intensidad
de 0,3 amperios en todo el circuito, porque sabíamos que las resistencias en serie, la intensidad es siempre la misma. Y aquí teníamos luego las tensiones. ¿Y qué pasaba con las tensiones? Pues que las tensiones tenían que ser diferentes. Tenían que hacer la suma de las tensiones, tenían que hacer la suma esta de aquí. Y solían ser una de 12,5 voltios, una de 6,3, una de 40, otra de 12,3 y una de 35, que son voltajes que me acuerdo ahora más o menos. ¿Qué pasaba? Que no solías llegar al voltaje, solías estar en 98 voltios, más o menos, 99. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos que poner una resistencia de nivelaje de estas tensiones. ¿Problemas que tenía este conexionado? Pues que si se fundía una de las lámparas que fuese, quedaban todas apagadas. O sea, si se apagaba la lámpara, si se rompía el filamento de una lámpara, todas las demás lámparas quedaban sin encenderse. Y había que comprobar lámpara por lámpara, no quedaba más, ¿no? Porque si como los paralelos se fundía un filamento, pues sabías que la que no encendía era la que tenía el filamento roto. Por aquí no, porque se rompe un filamento y se quedaban todas las lámparas pues oscuras. Y había que quitar las lámparas y ir comprobando cada lámpara el filamento. Y aquí se ponía una resistencia, siempre un pelín más que menos, para cuando se conectaba evitar el golpe fuerte. Y otra cosa, se ponían en un orden concreto. Se ponían las demás hacia adelante, se ponían las demás tensión, En este caso, pues serían las de 40 voltios, las de 35, las de 12,5 y la última la de 6,3. Porque así absorbía mejor el primer golpe de corriente que daba cuando lo ponías en marcha. Y ya digo, y esto era el sistema que funcionaba en esas lámparas sin transformador. Aquí he pensado una cosa, que aquí teníamos la corriente de red conectada directamente al chasis del receptor de radio. Aquí hay una cosa que me han preguntado muchas veces, que muchas veces me han dicho: conectamos un aparato de estos, le ponemos la toma de tierra y se nos saltan todos los térmicos, los diferenciales. Claro, normal. En aquellos tiempos no había ni térmicos, ni diferenciales, ni nada. Conectaban esto a una toma de agua y se había acabado el tinglao, y ahí no se fundía nada. Había unos plomos que se fundían los plomos, igual le metía un hilo de alambre, pues imaginaos. Y para evitar esto, solo hay una solución, que es poner que yo siempre lo aconsejo esto, es poner un transformador separador de fase, que no es más que un transformador entrada 220 y salida 220. ¿Que necesitáis 125? Pues luego le ponéis un transformador de 125 a 220. Y si le ponéis un transformador de 125 a 220, también os hace la misma función que esto. Pero ojo, que muchos transformadores de 125 a 220 o viceversa no son transformadores, son autotransformadores, por lo que no os queda la tensión dependiente de la red. O sea, no os quedan las fases separadas. Y en cambio con un cacharro de estos sí que os va a resultar. O sea, yo os aconsejaría poner un transformador de 220 voltios, 220, separador de fase, eso sí, que sea transformador, separador de fase, que los dos bobinados sean independientes. Porque
Antes de entrar en el tema de averías, ajustes, pruebas, etcétera, lo que vamos a hacer, porque lo necesitamos, es hacer el montaje de un alimentador. Vamos a hacer un alimentador para luego poder aprovecharlo para las siguientes etapas que iremos realizando. Para ello lo que vamos a hacer es coger un soporte metálico de esos recuperados que yo tenía, si no os lo hacéis. Esto no es más que una chapa doblada en forma de U, con unos taladros, uno para el transformador, para el condensador electrolítico, para un zócalo, para otro zócalo, porque aquí en este soporte vamos a hacer la etapa de alimentación anódica y la etapa de salida de potencia de baja frecuencia. Aquí se puede poner, en caso de que utilicéis un transformador aquí de salida de altavoz de coplo, pues lo podéis poner aquí, la resistencia de nivelación, en fin. Aquí pondremos los potenciómetros y aquí las tomas de corriente. Pues lo que vamos a usar es, como hemos visto, un soporte. Luego necesitaríamos un cable con una clavija. Como es lógico, un transformador, que en nuestro caso utilizaremos este, de 300 más 300 de alta tensión, que nos da todas las tensiones de 4, 5, 6,3 voltios. La entrada es 220. Esto lo vamos a utilizar. Luego utilizaremos un condensador electrolítico de 8 más 8, 350 voltios, un potenciómetro de 500 K con interruptor, que en este montaje solo vamos a utilizar el interruptor. Una manopla para el interruptor, un zócalo para la lámpara, para la Z41, no, la Z41 no, en este caso vamos a utilizar la EZ81, vamos a utilizar la de caldeo indirecto, o sea que la EZ81, que cogeremos el datajet y lo pondremos por aquí para saber el patillaje. La lamparita la guardamos de momento. Luego tendremos un portalámparas con su lamparita. Y hemos preparado, bueno, tornillería varia. Y hemos preparado unas regletas de conexión por si las necesitásemos. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer el montaje mecánico. Como veréis, aquí, no sé si lo habréis observado, nos falta un elemento, que es la resistencia de nivelaje. Pero como vamos a utilizar un altavoz electrodinámico, utilizaremos la bobina. O sea que no utilizaremos ni el self ni las resistencias, que pueden ser de este tipo, o resistencias bobinadas de 5 vatios, o estas también de ese tipo, que estas se suelen poner aquí encima, o estas también vitrificadas, se ponen aquí con una arandela térmica aislante. Pero ya digo, nosotros vamos a utilizar, pues en caso de que utilicemos el self, lo pondríamos por aquí, donde nos fuese bien. Pero digo, vamos a utilizar nosotros una bobina de campo, la bobina de campo del altavoz.
O sea que... Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer ya es empezar con el montaje mecánico. Lo vamos a apartar de momento y empezaremos por el transformador. Lo pondremos aquí boca abajo para que las conexiones nos queden en la parte de adentro. Pues nada, vamos a hacer las conexiones y luego ya veremos las conexiones eléctricas, que son pocas. Ya tenemos hecho un montaje mecánico de todos los componentes que vamos a utilizar, o casi todos. Hemos puesto el transformador, hemos puesto el condensador electrolítico, hemos puesto el zócalo, hemos puesto el potenciómetro y el interruptor, mejor dicho, interruptor y potenciómetro con su pomo. Hemos puesto el portalámparas y la lamparita y una regleta de interconexionado. Estos son los elementos que hemos puesto, mecánicos. Antes de seguir con el conexionado eléctrico, o sea, miraremos el esquema que vamos a utilizar, pero bueno, el conexionado poca cosa tiene. Pero bueno, lo vamos a hacer, os lo voy a enseñar y sobre el esquema lo vamos a hacer. Aquí quería haceros unas cuantas observaciones sobre esto. Lo que os decía de los transformadores, aquí tengo un par de transformadores que los quiero enseñar recuperados. Este es un transformador con varias tensiones. Los dos amarillos de estos de aquí, estos dos, son la salida de 4 voltios. Y como os decía, luego los dos marrones, estos dos que también son rígidos, estos de aquí, son la salida de los 6,3 voltios. Como veis, son dos bobinados totalmente independientes, como os decía anteriormente, cuando hablábamos de los alimentadores. Estos de aquí, el azul y el blanco, son 400 más 400. El blanco es el común y estos los dos es la toma central y estas son las dos salidas de alta tensión. Y esos 4, pues uno es el común, el neutro, por decirlo de alguna manera, y estos 3, pues es de tensiones de 90, 110 y 125 voltios. Ya digo, esto es un transformador de los típicos que antes se utilizaban, que lo tengo recuperado de por ahí. Como veis, ya tienen sus añitos estos transformadores, pero bueno, aún funcionan. Y aquí tengo otro que también os voy a enseñar, que también he recuperado, que como veis aquí tiene las tensiones también independientes. Estos dos terminales son los 4 voltios. Yo no sé si se ve esto si se ve bien, si no se ve. Ahora ver, aquí pone 4 voltios y estos dos de aquí, estos dos 6,3. Este 6,3 sí que se distingue perfectamente, pero el 4, aquí está un poco borroso, pero es un 4. Aquí estos 3 son, como veis, 325 y 325, y este es la toma central. Y aquí pues la entrada, el común, 110 y 125, que son las tensiones que se utilizaban en aquellos tiempos. Y este es otro transformador recuperado. Os quería enseñar por aquello de que hablábamos antes de los transformadores. Luego tenemos aquí otro detalle que es importante tenerlo en cuenta, que es el condensador este de 8 más 8 microfaradios. Veis que aquí lleva, a ver si lo podemos ver, un poco de zoom, lo acercamos. ¿Veis que lleva aquí una arandela metálica que es ondulada?
Pues esto, aunque parezca una tontería, es importante. ¿Por qué? Porque el negativo es este, es la masa, la carcasa. La carcasa del condensador es el negativo y tiene que hacer buen contacto con la masa del chasis. Por eso se pone esa arandela, que cuando aprietas por abajo la tuerca del transformador, pues hace buen contacto con masa. Y bueno, y este es portalámpara, en portalámparas normal y corriente. Estos portalámparas tienen un casquillito central que es metálico, que va muy bien para cuando hacemos las conexiones por abajo, pues utilizarlo como toma de tierra, como una toma central de masa, de tierra. Y bueno, y aquí tenemos el pasamuros del cable de alimentación. Y ya está. Y esto es todo. Ya digo, estos agujeros de aquí, esto los dejaremos porque pondremos aquí la lámpara de salida de baja frecuencia. El transformador no lo vamos a poner porque y la resistencia tampoco, porque como os he dicho, y ahora lo voy a enseñar, vamos a utilizar esto que yo tenía por aquí recuperado. Quitamos el zoom. ¿Qué es esto? De Lugio. Este es un altavoz de 8 ohmios. Esto lleva una clavija. Antes esto iba conectado pues a una clavija aquí, o en fin. Y este es, digo, es el altavoz de 8 ohmios, que lo pone. El transformador de salida de potencia lo lleva montado sobre el transformador, sobre el altavoz, perdón. Llevan muchos aparatos, lo llevan así para ahorrar sitio. Que esto tanto puede estar aquí, como puede estar aquí encima del chasis. No hay problema. Y aquí, ¿veis? La bobina, esta es la bobina, esta de aquí. Esta es la bobina de campo, que hace de electroimán. Aquí veréis que pone 1800, que son 1800 ohmios. Y nos hará, esto lo conectaremos en las patillas de la salida del condensador para hacer para que haga la de resistencia de nivelaje. Esta es la famosa bobina. Esto lo llamaban los aparatos más antiguos. Los más modernos ya quitaron esta bobina. Como dije antes, la ponían ya en los chasis, y aquí ponían pues un imán permanente. Y eso es todo lo que os quería enseñar. Y ahora lo que haremos seguidamente, vamos a mirar un momentito, que no tiene nada, es el circuito y el esquema, y haremos las conexiones eléctricas. Después de tener hecho un montaje mecánico, lo que vamos a hacer es coger el esquema que vamos a utilizar, que es este. Todo esto lo voy a dejar, como siempre, en los archivos. Y el datasheet de la lámpara para saber el patillaje. Y pues con esto vamos a hacer el conexionado eléctrico del alimentador, siguiendo el esquema, que son muy pocas conexiones, como veréis. Ya tenemos realizadas las conexiones eléctricas, como veréis, que son, vamos, poquísimas. Hemos conectado el circuito de las lámparas, que es el amarillo y el... Cojo un puntero para señalar. El amarillo y el blanco son los 6,3 voltios de filamento, que van a la patilla 4 y 5. La patilla
La patilla 4 la hemos conectado a masa. Y los dos verdes y los blancos son los dos ánodos que irán a la lámpara, que es el 7, la patilla 7 y la patilla 1. Luego hemos conectado la patilla 3 que va al condensador electrolítico, a uno de los condensadores electrolíticos, a través de esta regleta, que esto es la salida ya de la corriente rectificada, que como hemos dicho no es tan rectificada, es una corriente pulsante. Y aquí es el otro condensador electrolítico que nos va aquí, que esto ya es la salida anódica. Aquí, como veréis, nos falta un elemento, que es la resistencia de filtraje, o el self o la bobina, que es esta de aquí, que esto vamos a conectarlo entre estos dos puntos. Para eso hemos seguido, pues, y esto es todo cuanto lleva el alimentador este. Como veis, más sencillo no. Y el condensador este para la entrada de la alterna, para evitar posibles disturbios que hay en la línea. Y nada más, y esto es todo. Hemos seguido el esquema. Y ahora, antes de hacer las pruebas y mirar las averías que puede tener esta etapa, vamos a ir un momentito a la pizarra a comentar un par de cosillas que tenemos que ver. Bueno, pues aquí tenemos los 4 casos que nos podemos encontrar de alimentaciones anódicas. Esta es encendido en paralelo, esta también, son prácticamente las mismas, excepto que una es de caldeo indirecto y esta es de caldeo directa. Como veis, pues aquí utilizan los dos arrollamientos, 4 voltios para la alimentación de la lámpara, y también, que es un filamento, una parilla de filamento, es el cátodo, y los 6,3 voltios que va a los otros filamentos. O sea que, como veis, este y este son prácticamente idénticos. El sistema de nivelaje es el mismo, todo es el mismo, 2 dobles diodos, en fin. Esta es una EZ81, que es de caldeo, hemos dicho, indirecto, que es de la serie Noval. Esta es de caldeo directo, que es de la serie Rimlock, la Z41. Y luego os podéis encontrar también otros montajes, que también a veces muchos aparatos los suelen llevar, que es con este tipo de transformador, que coge del primario, saca los 6,3 voltios en alterna, y luego tienes un secundario que no tiene toma central, solo tiene 375 voltios. Entonces, ¿qué hace? Pues que alimenta con 4 voltios, lleva un devanado de 4 voltios para el filamento, que también es el cátodo. Esto también es de caldeo directo, y como no tiene 2 salidas, pues tiene los 2 ánodos punteados, como veis, y toda la célula de filtraje pues también es la misma, como podéis ver. Estos son los 3 encendidos en paralelo. Y luego aquí tenemos el encendido en serie, que pues ya es un poco más complejo, ya tiene su intríngulis. Estos encendidos siempre iban conectados a 110 o 125 voltios, y ahora os voy a decir por qué. O sea, aquí viene la red, aquí tenemos, bueno, una lamparita de 125 y
y una fase de la red va directamente al chasis a masa y otra al ánodo. En el cátodo pues ya sale, aquí le han puesto un fusible y las salidas anódicas. Pero bueno, de aquí ahora lo que nos interesa no es esto, es el encendido. Aquí hemos cogido un esquema que lleva esta serie de lámparas. La Union Yankee 85, la UL 84, la CH 81, la UF 89 y la VC 81, que son la rectificadora, la de potencia, la conversora, la amplificadora de frecuencia intermedia y la detectora. Como veis, el rectificador este es de media onda. Pero vamos a centrarnos en los filamentos. Consumo de estos filamentos, pues 38 voltios, 45 voltios, 19 voltios, 12,6 voltios y 14 voltios. Y el consumo, cada lamparita tiene un consumo de 0,1 amperios. Y entonces tenemos que saber, tenemos que calcular la resistencia esta que hemos dicho de nivelaje, porque en total tenemos 128 voltios de el consumo que tiene y la tensión que tenemos en la red son 125 voltios. En este caso no habría problema, porque es muy poca la diferencia que existe entre una y otra. Pero imaginaos que esto lo quisiésemos conectar a 220, no sería imposible, porque tendríamos que poner aquí una resistencia de unos 100 ohmios más o menos, que no es el caso. El caso, el problema no es el valor de la resistencia, que sea 90 o 100 ohmios. El problema es la potencia que tendría que absorber, que nos tendría que absorber casi 90 vatios de potencia, cosa inimaginable. Por esto iban conectados siempre estos circuitos, estaba calculado estas lámparas para 125 voltios y sumando los voltajes pues conseguían la tensión de red. Aquí ponían la resistencia o no ponían, o sea, si no hacía falta pues no se ponía, y en este caso no hacía falta resistencia. Pero ya digo, esto siempre teniendo en cuenta que iban a 125. Si tuviésemos otra serie de lámparas que la tensión no tuviese mucho menos de 125, pues tendríamos que poner la resistencia de nivelaje. Pero bueno, esto ya cuando veamos el montaje de un receptor con lámparas de ese tipo ya lo comentaremos más detenidamente. Y ahora lo que vamos a hacer es comentar un poco las posibles averías basándonos en un encendido paralelo. Este es un clásico esquema de un alimentador anódico con la EZ81, con lámpara de caldeo indirecto. Vamos a ahora resumir las posibles averías que nos podemos encontrar en estas etapas. Todo esto lo voy a resumir luego en un cuadro sinóptico para que lo tengáis. Os voy a poner todas las averías y las posibles soluciones que pueden tener. Normalmente un aparato, lo primero que haces cuando no funciona es conectarlo, ponerlo en marcha y a ver si se enciende o no se enciende. En caso que no se encendiese el receptor al ponerlo en marcha, al darle el interruptor aquí, no se pone en marcha, ni se enciende la lámpara dial, ni se encienden los filamentos, pues habría que mirar toda la parte alterna.
primero que haremos será, bueno, asegurarnos que tenemos tensión de red en estos dos puntos, como es lógico. Luego mirar con un tester si el fusible está bien. Y luego, seguidamente, desconectado de la red, de todo el circuito, comprobar con el tester también si el interruptor funciona y comprobar el conmutador de tensión, que también nos comute bien, y los devanados del primario del transformador de alimentación. Ponemos un tester entre aquí y vamos mirando los diferentes bobinados a ver qué nos da. De todas formas, un transformador de estos, cuando se puede pasar que esté quemado, que se haya recalentado. Si está quemado, no lo vais a saber nada más acercaros al aparato porque desprende un olor impresionante. Pero bueno, podrían estar cortados los devanados y con un tester lo podemos averiguar. Comprobado esto, luego lo que tenemos que comprobar es el secundario. Bueno, antes también es interesante comprobar, porque a veces no es muy normal esta avería, pero si este condensador se cortocircuita, nos pone a masa, al chasis, un polo de la red de alterna, que esto, pues aparte que nos puede dar una buena sacudida, pues nos puede afectar también al transformador. Luego también, antes de hacer nada más, lo que nos conviene es comprobar también los circuitos del secundario. Y para ello, lo que tendríamos que hacer, o yo lo que aconsejo hacer es desoldar todos los componentes, mirar la continuidad de los devanados del secundario, entre el central y este, entre estos dos, y nos dará una lectura bastante grande. Aquí con el tester es más difícil porque al ser muy pocas piras y de un cable ya de bastante diámetro, la lectura es muy baja del tester. Pero bueno, luego cuando tengamos todo eso comprobado, con toda la parte desconectada, lo que haremos, podemos darle tensión y con un multímetro mirar si tenemos los 6,3 voltios. Bueno, esto ya, esta lamparita, si no está fundida, no lo indicará. Pero bueno, lo suyo es coger un test y medir que hay los 6,3 voltios, y en el secundario, aquí cuidado, que es alta tensión, mirar entre el chasis y aquí que tengamos 300, y entre el chasis aquí 300, y luego entre estos dos tenemos que tener 600. Esto es en cuanto a si tenemos, que ya digo, que le damos al interruptor y no se enciende nada. Cuando tengamos esto comprobado, podemos tener que el receptor se nos enciendan los filamentos y se encienda la lamparita del dial, pero que no funcione el receptor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar a ver si la rectificadora, si se enciende el filamento. Comprobar la tensión de las patillas del filamento, a ver si hay tensión. Si hay tensión y no se enciende, hay que sacar la lámpara y comprobar con un tester una escala alta para no dañar el filamento, comprobar la continuidad del filamento. Porque podría ocurrir que estuviese bien el filamento y hubiese tensión. Entonces, ¿cómo se enciende? Pues hay que mirar luego las patillas, las conexiones de los zócalos. A veces los zócalos y las patillas de la lámpara, sobre todo las que de más tiempo,
se medio oxidan y a veces hacen mal contacto. Esto hay que revisar las pastillas de el portalámparas, que es una avería que se suele producir. Esta etapa de potencia es de las que más problemas dan en los receptores debido a que las altas temperaturas que todo esto lleva y a los altos voltajes que maneja. Pues bueno, suponiendo que se nos enciende, que ya se nos enciende esta lámpara y todas las demás, porque pensad que todas las lámparas van en serie. Si no se enciende ninguna lámpara, ya podéis empezar a mirar el transformador, o las conexiones de la instalación o del conexionado, porque ya digo, van en paralelo y si no tenemos tensión aquí no se encenderá ninguna. Si se encienden las otras y esta no se enciende, seguramente será la lámpara o el portalámparas. Bueno, y la manera, como os he dicho, es de quitar la lámpara, comprobar con un tester el filamento y comprobar luego la continuidad. Hay que ir con cuidado, sobre todo en lámparas que tienen los filamentos a bajo voltaje, 4 voltios, hacerlo con el voltaje del tester, o sea, con la escala más alta del tester. Pues seguidamente lo que vamos a hacer es comprobar la tensión anódica, y para esto, o sea, suponiendo que tengamos la lámpara que se enciende, ya comprobaremos entre masa y el primer condensador a ver si tenemos tensión anódica. Que sería lo mismo que comprobar entre la toma central y el cátodo. Si la toma central está cortada por H por B, aquí no tendremos tensión. Y acordaos de lo que os dije, que a veces yo me he encontrado algún aparato que llevan aquí en medio, la lamparita esta famosa, que si se funde nos quedamos sin tensión también. Luego os puede pasar también que se corte, si se corta la toma central, ya digo, aquí no tenemos tensión, pero puede pasar que se nos corte el cable, el conexionado, o en fin, o un trozo si se nos interrumpe este vanado del central hacia aquí. ¿Qué pasa? Que tendremos la mitad, o sea, funcionará a la mitad el rectificador. ¿Y esto qué nos hará? Pues que tendremos mucho menos tensión y tendremos pues la potencia que se nos irá abajo. ¿Qué más podemos tener? Bueno, podemos tener que todo esté bien, que tengamos la corriente anódica aquí en alterna bien, que tengamos el filamento que se encienda, y puede pasar que la lámpara esté agotada. Si no está totalmente agotada, se oirá algo, aquí tendremos mucho menos tensión, y si está agotada del todo, ya no hay flujo de electrones entre ánodos y cátodos, y entonces ya no vamos a oír nada. Y aquí no hay otra solución que quitar la lámpara y sustituirla. Y ya está. Para comprobar la lámpara, hay comprobadores de lámparas. Se puede hacer de un sistema, que es desconectando el circuito desconectando el ánodo, es medir, y desconectando los ánodos también, desconectándolo todo menos el filamento, desconectar los dos ánodos y el cátodo, dar tensión y con un tester mirar si hay continuidad entre el ánodo y el cátodo. Es una manera de más o menos poder saber si la lámpara funciona, pero no es muy fiable. Y si es a nivel de agotamiento, esto ya digo, con un comprobador de lámparas o sustituyendo
o sustituyendo la lámpara. ¿Veis? Puede pasar también que la lámpara esté en cortocircuito, que por H por B se cortocircuita. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema. Pues tenemos aquí un problema que toda la corriente alterna nos va a los condensadores electrolíticos de nivelaje y no los destruye, se los carga. Entonces tendríamos que cambiar condensadores electrolíticos y la válvula. Esto en caso que esté en cortocircuito. O sea, yo de todas formas, yo lo que aconsejo es, si os encontráis un aparato con el condensador, los condensadores electrolíticos destruidos y la lámpara destruida, antes de conectar el cátodo, o sea, hacer la prueba sin el filtraje, sin la célula de nivelación. Y cuando funcione hasta aquí, luego seguimos para hacer más adelante. Si el primer condensador está cortocircuitado, la lámpara rectificadora, si está cortocircuitado, claro, la lámpara rectificadora nos tiene que dar, nos tiene que suministrar mucho más corriente de la prevista por el fabricante. Y entonces también se puede fastidiar la lámpara si tenemos el primer condensador pues en cortocircuito. Y si es el segundo que está en cortocircuito, el tema ya no es tan grave. Aquí porque tenemos esta resistencia aquí en medio que nos limita la corriente. Entonces lo que hará es que no va a funcionar, pero bueno, no nos va a afectar los otros componentes. Y cuando los dos condensadores estén defectuosos los dos, tengamos la lámpara bien, estos dos estén defectuosos, absorben una corriente en cantidad excesiva y por lo tanto reduce la potencia de salida y nos hace el clásico zumbido de fondo. O sea, si ponéis el aparato en marcha y no se oye o se oye muy poquito y tenéis mucho zumbido, ir directamente a estos condensadores o a este condensador, porque estos condensadores es 8 más 8, esto ya lo hemos dicho, es un condensador, suelen ir en unos tubos cilíndricos, y hay que cambiarlo. Y si está cortada la resistencia o la bobina, falta la tensión anódica del segundo condensador. Y el primer condensador sube la tensión y se destruye. Y si es una bobina de campo, si se quema la bobina, pues queda el altavoz mudo, no se oye nada. Pues como esta tensión va conectada al transformador de salida, si se cortocircuita nos va a meter toda la tensión aquí. Y aquí nos puede ocasionar también un estropicio. Bueno, y eso es todo en cuanto a las averías más comunes que pueden surgir en esta etapa y sus soluciones. Ya digo, os voy a dejar yo un resumen, un cuadro detallado todo esto. Y ahora vamos a verlo prácticamente, vamos a hacer 4 mediciones, porque esto regulación no tiene ninguna, y solo que vamos a hacer las mediciones que hemos comentado aquí, y ya estará.
Ahora, para terminar este tutorial, vamos a hacer las comprobaciones que hemos descrito anteriormente. Desconectado de la red, desconectado con el medidor en ohmios, o en continuidad, es igual. Vamos a medir, pues, si lo podemos aguantar por aquí de alguna manera. Sí, creo que se podrá apreciar todo. Aquí tenéis el medidor y las puntas. Supongamos, en caso de que no se nos encienda nada como hemos dicho, lo primero que haremos será, sin tensión, comprobar pues las clavijas. O sea, comprobamos aquí y aquí. Hay sonido, pues esto está bien. Aquí nada, como es normal, pero esto no sé cómo hacerlo para que no se me mueva. Aquí sí que tiene que haber. En caso que aquí no nos pitasen alguno de estos dos, pues sería el cable de red o la clavija. Supongamos que aquí sí y aquí no. Ahora es normal porque el interruptor está apagado. Le damos al interruptor y aquí nos tiene que dar un pequeño zumbido, como es lógico. Si con esto abierto no nos dase continuidad, pues ya nos pondríamos aquí a ver si es el interruptor. Bueno, ahora lo siguiente que hemos comentado, si no sigue sin encenderse nada, es comprobar los bobinados, el transformador, los arrollamientos, o sea, el devanado primario y el devanado secundario. El devanado primario sería este de aquí, la entrada de 220, que es esta, nos da continuidad, y para saber si está en cortocircuito lo ponemos en ohmios y nos tendrá que dar una medida X, tanto, o sea, que esté en principio está bien. Luego mediríamos los secundarios. El de entre el central y este y un positivo, o sea, un positivo no, lo he dicho mal. O sea, entre la toma central y un extremo nos tiene que dar una lectura y el otro igual. Nos tiene que dar más o menos la misma lectura. Y entre los dos, pues tendría que ser el doble. Y ahora lo que podemos hacer es comprobar si entre aquí y masa también nos da alguna lectura. Y luego el circuito del devanado de las lámparas. Que se nos da muy poquito, porque claro, son pocas vueltas y, como he dicho, de cable algo grueso. Cuando tengamos hecho esto y asegurado que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es darle tensión y ya lo comprobaremos con tensión. O sea que vamos a conectarlo a la red, le damos al interruptor. Bueno, y aquí ya nos da que sí que tiene tensión, al menos los filamentos, porque la lámpara, ponemos esto en corriente alterna,
sea, la lámpara ya se nos enciende, esto quiere decir que ya tenemos tensión. O sea, y lo que vamos a hacer es comprobar, supongamos que la lamparita no se encienda, ni los filamentos tampoco. Pues comprobaremos a la salida del transformador, tiene que haber 6 voltios, 6,6. Piensa que ahora esto está todo en vacío, ¿eh? Y luego comprobaríamos la tensión de, si fuese con una lámpara también de alimentación a 4 voltios, pues mediríamos también la salida de los 4 voltios, o los 5, o a donde nos funcionase, a la tensión que nos funcionase los filamentos de la lámpara rectificadora. En este caso son 6,3, o sea que entre masa y la patilla esta, la 5, tiene que haber 6 voltios, exacto. Y ahora lo que podemos comprobar también es la salida del transformador de la alta tensión. Entre el central y una salida 300, y entre la otra también 301, y entre las dos salidas nos tendrá que dar unos 600. Aquí hay algo que no me gusta. Ahora sí, esta es la punta que no hacía buen contacto en la soldadura. A veces se queda un poco de resina y hace mal contacto. Bueno, 600. Y ahora entre masa y la lámpara esta flojita que hace el retorno por masa, para que apretarla un poco. Pues ya, como decíamos, entre masa y una salida del transformador tiene que haber 300, y entre la otra también, clavado. O sea que hasta aquí lo tenemos bien. Y ahora comprobaremos los que en las patillas también haya. En la patilla 1 y en la patilla 7. Pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer ya, el próximo paso, para comprobar, pondremos la válvula, la EZ81, y miraremos la tensión anódica, que es lo que nos falta por mirar. A ver si lo podemos acercar un pelín más. Vale. Bueno, pues ahora pondremos el medidor en corriente continua. Vamos a medir entre masa, cualquier masa, tanto da como cualquiera. Entre masa y la patilla 3 nos tiene que dar una tensión. En este caso 413 voltios. Pensad que esto siempre, aquí ahora hablamos sin carga. Hablamos que no tiene carga el circuito. Vamos a apagar y ahora lo que haremos será conectar la bobina, que es la resistencia, al circuito. O sea que será entre este y este, entre este
Y este tenemos ya los 1800 ohmios, que es la bobina de campo del altavoz. Y ahora vamos a hacer lo propio. Arrancaremos, dejaremos que caldee un poco la lámpara. Filamento por aquí lo vemos que está encendido. Esperaremos que caldee y mediremos la tensión anódica, a ver qué nos da. Nos dará una tensión muy elevada, porque digo, luego le pondremos una carga y veréis cómo baja. O sea, vamos a medir entre masa y la salida. 408 voltios. Y aquí más o menos igual. O sea que esto funciona. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle una pequeña carga. Bueno, pues le hemos puesto una carga, una resistencia de, creo que es 10 vatios y 15 K para probarlo un momentito. La conectamos y ahora aquí ya nos tiene que bajar bastante la tensión. ¿Veis? 312, 316, por ahí. Por aquí es una carga que lo hemos cogido así un poco al azar, tampoco no... O sea que esto, como veis, funciona. Esto no conviene tenerlo mucho tiempo con la carga porque se calienta mucho. Bien, y ahora lo que haremos será mirar el rizado con el osciloscopio. Miraremos a ver la tensión tanto antes de la nivelación como después del nivelaje. Hemos conectado el osciloscopio, a ver si lo podemos ver, y veremos, hemos conectado una punta antes del filtraje, que es el trazo amarillo, una punta después del filtraje, que es el azul, la traza azul, y luego veremos una traza que es la morada, que es el ruido que tenemos. Vamos a ver si lo podemos enfocar por aquí, que se mueva mucho esto, y lo podremos ver. ¿Veis? El trazo amarillo es antes del filtraje, el azul es después del filtraje, que es casi continua, hay unas pequeñas oscilaciones, y el trazo morado, que es el ruido. Bueno, así que esto funciona perfectamente, o sea que ningún problema. Y aquí pues ya tenemos hecho el alimentador anódico, hemos visto sus características, sus posibles averías. Ya digo que os voy a dejar un resumen, un cuadro con toda la información de esto. Os voy a dejar también los esquemas, el dataset de un par de lámparas que se usan normalmente, y hasta aquí el tema de la alimentación anódica. Bueno, pues esto ha sido todo en esta primera lección de esos tutoriales para refrescar un poco los conocimientos. Espero que os sirva, que sea de vuestro interés, y será hasta la próxima lección, que ya será el año que viene, porque ya nos acercamos a unas fechas. Ya un poco de tomarse unas pequeñas vacaciones. No quiero terminar este tutorial, este vídeo, sin desearos que tengáis unas muy felices Navidades, que el año próximo que viene
nos venga mucho mejor que este, a ver si podemos desterrar ya la epidemia esta del coronavirus. Y ya digo, recibid mis más sinceras felicitaciones de Navidad, extensivas a todo vuestro ambiente familiar. Feliz Navidad, próspero año y será hasta la próxima. Un abrazo a todos.